Saludos queridos espectadores de mi canal. Soy Laura y tengo las noticias más interesantes para ustedes como siempre. Pónganse cómodos, será interesante. No olvidéis suscribiros al canal y empiezo. Echó un poco de whisky en su vaso, solo 2 dedos. Luego se lo pensó mejor y se sirvió un vaso entero. El día acababa de empezar. Su mujer no había aparecido para desayunar. Eso no presagiaba nada bueno. Esta vez tenía problemas y ella no se lo perdonaría. Roald Dahl, el famoso escritor, bebía sin emborracharse, y la que él llamaba ella, su esposa y famosa actriz Patricia Neal, hacía las maletas. Los pensamientos daban vueltas febriles en la cabeza de Patricia. ¿Pero para qué? En realidad para que ella abandone el hogar común con Roald, si no es culpa suya. Que se largara de una vez. Patricia se sentó en el sofá. Las lágrimas acudieron a sus ojos, pero siempre se había considerado una mujer fuerte, y hacía tiempo que se había prohibido llorar. En Hollywood, la señora Neal era famosa por su carácter férreo, pero ahora estaba dispuesta a llorar como una niña o a romper todos los platos de la casa. 30 años. 30 malditos años. ¿Y con qué terminó? Un sentimiento de remilgo, vergüenza y la sensación de que todo había sido en vano. Su marido estaba a un tiro de piedra de ella, en el salón, y le parecía que estaba en la otra punta del mundo. Después de enterarse de todo, había pasado un abismo entre ellos. Pat cogió un cigarrillo y lo encendió. Roald estaba viendo a su mejor amiga, Felicity D'Abreu, a espaldas de Patricia. Felicity era 20 años más joven que Roald. Y conociendo el carácter indomable de Patricia, Felicity se aseguró de que se enterara. Al parecer, este romance duró bastante tiempo. La vida familiar terminó horriblemente. Y lo peor era que en el pasado había habido un gran amor, bastante extraordinario. ¿Qué habían hecho con él? Pat cerró los ojos con cansancio. 32 años atrás, en 1951, la famosa dramaturga Lillian Hellman organizó una cena. Muchos personajes famosos se habían reunido en su salón, ante una mesa exquisitamente puesta. El escritor Roald Dahl estaba en la mesa con una joven Patricia Neal, actriz que se convirtió en una parábola en la lengua de todos los Estados Unidos. La guapa muchacha de pelo castaño, ojos castaño verdosos y sonrisa encantadora seguía con confianza una brillante carrera, pero se hizo famosa gracias a su escandaloso romance con Gary Cooper. 2 años antes de los hechos descritos, en el plató de la película La Fuente, Patricia, de 21 años, por primera vez en su vida sin memoria, se enamoró del actor más codiciado de Hollywood, que era mayor que ella desde hacía un cuarto de siglo y estaba casado, pero aseguró que su matrimonio hace tiempo que se convirtió en una formalidad vacía. Los sentimientos eran mutuos. Cooper incluso llevó a Neal a Cuba, donde su amigo Ernest Hemingway, para anunciar allí su compromiso. Pero Verónica, la mujer de Cooper, dijo que nunca le daría el divorcio y prometió arruinar, incluso destruir, su carrera. Las películas protagonizadas por él no cobrarían los honorarios anteriores. Los periodistas que olían el escándalo se lanzaban sobre el nombre de la estrella como perros hambrientos. Gary Cooper traicionó a su mujer y a su hija. Envejecido amante tiene una joven amante. ¿Qué clase de ejemplo está dando Cooper al público? Los titulares golpeaban como bofetadas en la cara, y tras el divorcio de Cooper de su esposa, el público y los periodistas seguramente le harían pedazos. Es más, se supo que Patricia esperaba un hijo con Cooper. La presión era tan fuerte que Cooper se derrumbó. Tenía que decidir algo y cobardemente, hizo su elección, volver con la familia. La prensa y los magnates de Hollywood le perdonaron. Después de que la esposa de Cooper llamara a Pat una palabra impresentable y de que su hija Mary escupiera en público a Patricia, todo el mundo se volvió contra ella. Bajo la influencia de la opinión pública, la joven actriz se vio obligada a separarse de Cooper, y bajo su presión, a abortar en octubre de 1950. Para Patricia fue un duro golpe. La señorita Neal fue calificada de divorciada y villana que rompió una familia ejemplar. Comete un acto de valentía, abandona Hollywood y se sube al escenario teatral de Broadway. Para olvidar el drama personal, Pat se sumerge en la vida secular. Durante este periodo difícil para ella, conoce a Roald Dahl. Roald, aspirante escritor de origen noruego, autor de numerosos libros, más tarde proyectados en Hollywood, Charlie y la fábrica de chocolate, Gremlins, Matilda, que acababa de ponerse de moda, gustó a Patricia a primera vista. Medía 2 metros, era un vikingo reservado de penetrantes ojos claros, seguro de sí mismo y voluntarioso.
De él emanaba una oleada de calma y fiabilidad. A Roald no le avergonzaba el escandaloso pasado de Patricia. Lillian los había sentado uno al lado del otro por una razón: Dal, que parecía el héroe de una saga escandinava, y Patricia, que era frágil, parecían la pareja perfecta. Dal se desvivió durante toda la velada por reírse de la bella y triste vecina, de la que se enamoró a primera vista. En 1953, Roald y Patricia se casaron. La vida de Patricia mejoró. Cercana, era cariñosa y dispuesta a apoyar a su talentoso marido, disfrutaba de felicidad conyugal. En 1955, la pareja tuvo una hija, Olivia, llamada así por la heroína de Noche de Reyes de William Shakespeare, la obra favorita de Pat. 2 años después de Olivia vino una hija, Chantal Sofía, y 5 años más tarde nació un niño, Theo. A pesar de tener hijos, Patricia Neal volvió a Hollywood y protagonizó las películas A Face in the Crowd, Marcia Jeffries, Breakfast at Tiffany's, Emily Eustace to be Failenson. Todo iba bien. Patricia se convirtió en una actriz muy solicitada. Pero su carrera se vio interrumpida por una tragedia. En diciembre de 1960, la niñera de Theo, un bebé de 4 meses, salió a dar un paseo. Iba caminando, empujando un cochecito delante de ella. Ambos fueron atropellados por un taxi que doblaba una esquina. El niño sufrió una grave lesión en la cabeza. Los médicos dieron los pronósticos más pesimistas. Y cuando Theo sobrevivió, los médicos dudaban de que pudiera desarrollarse como sus compañeros sanos. El niño tenía hidrocefalia avanzada. Patricia y Roald hicieron todo lo posible por curar al niño. El padre del niño, tras conocer al detalle los problemas médicos, participó en el desarrollo de la válvula WDT, un dispositivo utilizado en la hidrocefalia para normalizar la salida del líquido. La válvula Wade-Daltel se patentó en 1962 como resultado de la colaboración entre Dal, el ingeniero hidráulico Stanley Wade y el neurocirujano Kenneth Till. Se salvó un niño. Pero ese fue solo el principio del calvario que sufrió Patricia. En noviembre de 1962, Olivia, de 7 años, volvió del colegio y entregó a su madre una nota en la que le informaba de un brote de sarampión en la escuela. La niña se encontraba bien. Pat, alarmada, se puso en contacto con su pariente Ashley Miles, que les envió gamma-globulina, utilizada para reforzar la inmunidad de los niños contra el sarampión. Miles consiguió una sola dosis del medicamento, que los padres decidieron utilizar para el pequeño Theo, cuyo estado de salud era alarmante. Neal recordó en su autobiografía que Miles dijo: «Dejad que las niñas se vacunen contra el sarampión. Será bueno para ellas. Se cree que es mejor haber tenido la infección de niño para adquirir una inmunidad duradera, ya que el sarampión es peligroso para las mujeres embarazadas». En aquella época no había vacuna contra el sarampión. Olivia contrajo el sarampión y durante unos días tuvo un poco de fiebre y escalofríos, pero su salud siguió siendo normal. Estaba alegre, e incluso ganó una partida de ajedrez con su padre. Patricia Neal y Roald Dahl con sus hijos, Olivia, derecha, Sofía, centro, con Theo en el cochecito. Un día después, la niña perdió el conocimiento y empezó a tener convulsiones. Olivia fue trasladada al hospital Stoke Mandeville, donde le diagnosticaron encefalitis sarampionosa. Falleció al día siguiente, el 17 de noviembre de 1962. Cuando el médico llamó y le dijo a Pat que su hija había muerto, ella no podía creerlo y repetía, ¿no estaba su niña congelada? La pareja estaba más que apenada y se salvó del suicidio al tener que hacerse cargo de Theo y Sofía. La muerte de Olivia conmocionó a los padres. Dediqué 2 de mis libros a Olivia. El primero fue James y el melocotón gigante. Entonces aún vivía. El segundo fue The Great and Good Giant, dedicado a su memoria después de que muriera de sarampión. Verás su nombre al principio de cada uno de estos libros. Y sé lo feliz que estaría al saber que su muerte ayudó a salvar a tantos otros niños de la enfermedad y la muerte, dijo Roald Dahl. La vida continuó y pronto la pareja volvió a ser padres. El 12 de mayo de 1964 Patricia dio a luz a una niña, a la que llamaron Ofelia Magdalena. Ese mismo año, Patricia recibió su Oscar a la mejor actriz por la película Hud. Menos de un año después, llegaron los problemas para la propia Patricia. Por aquel entonces estaba esperando un bebé de nuevo. Le ofrecieron un gran papel en Hollywood y aceptó. Una noche, en el segundo mes de embarazo, se sintió mal, mareada, las paredes se movían,
El suelo se despegaba y se precipitaba hacia arriba, y entonces la luz se desvaneció en los ojos, y no recordaba lo que pasó después. Lo que ocurrió después fue un derrame cerebral debido a un aneurisma cerebral, 3 vasos rotos en total. Pat permaneció en coma durante 3 semanas. Patricia se convirtió en un vegetal. Los médicos no dieron garantías a Roald. Los periódicos se apresuraron a anunciar que la embarazada Patricia Neal había muerto en el hospital y publicaron una necrológica. Pronto Pat recobró el conocimiento, pero perdió por completo la capacidad de andar y hablar. Los especialistas se quedaron sin palabras. Fue entonces cuando Roald intervino. No se separaba de Patricia. La obligó a hacer cosas extravagantes, inventó ejercicios de 6 horas, hizo trabajar con ella a sus amigos e incluso a sus vecinos. Y ocurrió un milagro. En pocos meses Pat habló, y al cabo de un tiempo dio sus primeros pasos. Tras el ictus, Patricia cojeaba ligeramente de la pierna derecha y le costaba recordar nombres. La recuperación fue casi completa. El 4 de agosto de 1965 nació Lucy, la quinta hija de Pat y Roald. La niña nació perfectamente sana. Pronto Patricia volvió al cine y fue nominada al Oscar a la mejor actriz de reparto por la película If Not Roses en 1969. El amor le devolvió la vida y fue feliz con Roald. La felicidad no impidió ni siquiera las frecuentes peleas. ¿Qué se le va a hacer? Ambos tenían un carácter fuerte y poderoso. Los psicólogos dicen que el amor no dura más de 3 años, y ellos vivieron juntos 30. El amor se convirtió en un hábito, luego el hábito se convirtió en rutina. Y los caracteres seguían siendo los mismos, y los cónyuges se irían cada vez más dolorosamente. Y ahora, después de haber empaquetado sus cosas, Patricia se marchaba a otra vida. Las fotos y las cartas las dejó quemar en la chimenea, el broche que Roald regaló en París, y una horquilla de plata de Londres, en el cubo de la basura. La caja les hará compañía. Al cubo de la basura, no hay lugar en su vida para nada relacionado con Roald Dahl. Ni una sola cosa debe recordarle el pasado. Roald intentaba averiguar qué quería y a cuál de las dos mujeres deseaba más. En un lado de la balanza, 30 años de afecto, hábitos comunes, 4 hijos adultos y, qué decir, la vejez que se avecinaba. En el otro, la posibilidad de un cambio con el que no contaba. ¿Cuál cree que eligió? ¿Cómo termina uno de los romances más bellos del siglo XX?